Bueno, vamos a iniciar la lección del día de hoy. Vamos a hacerlo como todas las ocasiones, poniéndonos en las manos del Señor y pidiéndole sobre todo que nos ayude. Si ya tienen el Salmo 127, vamos a empezar entonces la lección número 2. Los hombres rompen con Dios, que es la continuación de la clase pasada. Vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y va Lulú a ayudarnos con el Salmo. Si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas. De nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor, cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor. Los hijos que nos nacen en la juventud son como flechas en mano de un guerrero. Feliz el hombre que tiene muchas flechas como esas. No será avergonzado por sus enemigos, cuando se defienda de ellos ante los jueces. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, te pedimos en esta tarde en la que nos vuelves a reunir a través de tu palabra para escuchar de ella, que tu Santo Espíritu se derrame en cada uno de nosotros y sobre todo para que todos los que estamos escuchando de ella podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón a tus enseñanzas. Lo hacemos con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, Santísima Madre, nos ponemos también en tus manos con tu ayuda, sobre todo con tu protección, para que todo lo que reflexionemos el día de hoy sea de provecho para poder encontrarnos en el camino de tu Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mari, creo que tu micrófono es ese que está abierto. Se oye ahí, se oye ahí tu... Sí, sí te escucho. Lo que pasa es que no sé muy bien manejar este aparato y ahorita ya viene mi hija. Ah, ok. Bueno. Ahorita viene. ¿Estás? Que me diga cómo lo hago. Ah, ok. Bueno. Entonces vamos a esperar entonces. Vamos a tratar de ir tratando de escuchar. Bueno, los que están por el lado de YouTube creo que están escuchando bien, ven bien. Del lado del Facebook, bueno, vamos a esperar un momento. Bueno, para iniciar entonces esta segunda lección, la lección que nos quedamos la vez pasada, es esta lección número 2 que se llama Los hombres rompen con Dios. Y como recordarán, vamos a recapitular un poquito de lo que vimos la clase pasada. Ustedes recordarán que comenzamos a ver en la Biblia el capítulo número 3, en el que nos habla precisamente de cómo fue la caída, de cómo fue lo que nosotros conocemos como pecado original, o la caída de Adán y Eva. Comenzamos a ver que Dios les había dado precisamente un mandato. Les había dicho que no comieran del fruto prohibido. Y toda esa parte pues la explicamos, la reflexionamos y habíamos visto los inicios del capítulo número 3. Entonces, yo quisiera, para que fuera como un recordatorio de lo que vimos, hacer esa lectura. Vamos a hacer del Génesis, el capítulo número 3,
el capítulo número 3, versículos del 1 al 4, por favor. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 4. Si alguien de los que están por el lado del Facebook quisiera hacer la lectura, o la escuchamos, por favor. Adelante, estimado. La serpiente era más astuta de todos los animales del campo que había hecho el Señor Dios. Fue y dijo a la mujer: así que Dios les dijo que no comieran de ninguno de los árboles del huerto. La mujer respondió a la serpiente: podemos comer el fruto de los árboles del huerto. Ahora nos prohibió Dios, bajo amenaza de muerte, comer o tocar el fruto del árbol que está en medio del huerto. La serpiente contestó a la mujer: de ningún modo morirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Sí? Entonces, ustedes recordarán que esta lectura, bueno, la fuimos haciendo versículo por versículo y explicando cada una de las características. Vimos cómo precisamente el demonio, el mal, comienza a hablar con la mujer. Vimos varios elementos importantes, pero yo creo que aquí vale la pena también explicar, ya una vez leído los versículos de corrido, alguna pregunta que por ahí surgió en el grupo, que me hicieron llegar por el WhatsApp. Me preguntaron que se podía explicar entonces por qué es que el demonio le habló primero a la mujer y no al hombre. Recordemos primeramente que el demonio, ¿sí?, va a buscar siempre la oportunidad, va a buscar siempre el medio o la forma con la cual él pueda estar en el momento preciso, en el momento idóneo para poder hacernos caer en el pecado, ¿sí? Entonces, el demonio va a buscar siempre el momento. Y si nosotros, con lo que acabamos de leer, vamos revisando, nos damos cuenta que entonces el demonio, pues había, en cierta forma, observado al hombre y a la mujer, ya los había creado Dios, ya estaban en el paraíso, y bueno, al estar ahí, pues bueno, Dios los deja ahí para que hicieran el encargo que ya se les había hecho. Y ya una vez que se encuentra él ahí, ¿sí?, el demonio es tan astuto que comienza a ver la oportunidad de poderse encontrar, la oportunidad para poder estar tentando a la mujer. Y entonces resulta ser que, bueno, se acerca a la mujer. Recordemos que la mujer fue creada del interior del hombre. No fue creada de la misma forma que el hombre. El hombre fue creado del polvo, junto con todos los animales. Por lo tanto, el hombre cae por otro tipo de tentaciones. Es decir, el hombre está hecho de la materia, del barro, del polvo, junto con toda la demás naturaleza. Por lo tanto, el hombre, el varón, vamos a ser más tentados en aquellas cosas, o vamos a ser más propensos a comenzar a caer cuando se nos ofrecen cosas más externas, ¿sí? Sabemos muy bien nosotros que la mujer, una vez que es creada del costado del hombre, dice la palabra de Dios que fue hecha de su costado del hombre. Es decir, para decirnos que fue creada, sí, del hombre, pero de una parte más interna, más íntima. Por lo tanto, la mujer va a ser creada con una situación más interior, más de sentimientos, más de profundidad en lo que ella quiere y en lo que ella desea. Al mismo tiempo, la mujer también, recordaremos que Dios
le dio la indicación al hombre, antes de que creara la mujer, de que no debería de comer del fruto prohibido, del árbol, del bien y del mal. Entonces, cuando le dio esa indicación, se la dio al hombre, no estaba todavía la mujer, ¿sí? Entonces, el demonio sabe, ¿sí?, que ese mandato se lo dio primeramente al hombre y el hombre se lo comunicó a su esposa. Entonces, era más fácil hacer dudar a la mujer de lo que Dios les había dicho, porque no a la mujer, porque ella no había recibido la indicación directamente de Dios. Aunque Adán se la había comentado, pues ella no la había recibido directamente de Dios. Y al mismo tiempo, bueno, pues la mujer, hablando, digamos, en un sentido, es más frágil y más ingenua. Ambos, Adán y Eva, son ingenuos, no porque no conocían el mal, ¿sí? Al mismo tiempo, Eva es más espiritual. Y por lo tanto, el demonio, pues, para poderla convencer, le va a hablar, la va a tratar de convencer con cosas espirituales. Tal vez si se hubiera acercado a Adán, pues Adán, siendo varón, pues los varones somos más prácticos, más en el sentido de decir, bueno, pues si ahorita tengo hambre, pues ahorita como. Pero tal vez el demonio en ese momento, pues si se le hubiera ofrecido esto a Adán, pues a lo mejor ha dicho, pues no tengo hambre, ¿sí? No era algo no era algo externo lo que le ofrecía el demonio para poderlo hacer caer en pecado. De hecho, el demonio tiene que ofrecer algo que sea algo interior, no algo exterior, porque exteriormente los hombres, o sea, Adán y Eva, tenían todo, vivían en el paraíso. O sea, no les podía ofrecer que pecaran matando, robando, mintiendo, porque no estaba dentro de su condición. Ellos tenían todo. Y lo único que podía ofrecerle el demonio a Eva, en este caso a Eva o a ellos, porque si nosotros ahorita que lo veamos, vamos a ver que el demonio habla en plural, no habla en singular. Entonces, el demonio, ¿sí?, va a ofrecer algo que realmente le atraiga a la mujer, algo interno, algo que la haga realmente desearlo y sentirlo. Entonces, vuelvo a repetir, pues a lo mejor el demonio se le había ofrecido a Adán el que comiera de algún fruto, pues a lo mejor le puede haber dicho, pues no tengo hambre, o puedo comer de otro, ¿sí? Pero tenía que ser algo diferente. Entonces, esta tentación se va presentando con Eva. Además de entender que, bueno, el demonio tenía que buscar algo importante, algo que convenciera a Adán, el que así había recibido el mandato directo de Dios, que era la cabeza de Adán y de Eva, que había sido el primero que había sido creado, para que lo pudiera convencer. El demonio no lo hubiera podido convencer solo, tenía que tener entonces a alguien más. El demonio siempre va a buscar, digamos, el eslabón más frágil para podernos vencer. Y siempre va a buscar los medios, las formas, para poder acercarnos a nosotros. Entonces, sabía el demonio que tenía que buscar un medio por el cual pudiera llegar a Adán. Y bueno, pues también sabemos, casi todos lo sabemos, que pues la mujer siempre va a convencer al hombre, ¿verdad? Siempre lo va a convencer en el sentido de quién puede endurecer o quién puede ablandar el corazón del hombre, pues la mujer, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la mujer es más comunicativa. De hecho, lo vamos a ver también que cuando Adán, cuando están la serpiente y Eva platicando, pues con quien platica es con la mujer. Aunque Adán se encuentra ahí presente, ¿sí?, está ahí presente, quien responde, quien habla, quien le comienza a hacer la plática al demonio, pues es la mujer. Es decir, tiene más la facilidad de poder entablar un diálogo con alguien externo a él, en este caso a ella, ¿no?, a Eva, más que el hombre. El hombre, pues probablemente se estaba ahí, no dice la Biblia, estaba ahí, pero se encontraba a lo mejor observando, viendo. Sin embargo, no le atraía, no le llamaba la atención nada de la plática que estaba haciendo en ese momento el mal. Entonces, por todas estas razones, el demonio buscó a Eva, porque sabía que la naturaleza de Eva iba a ser más fácil para poderla tentar en lo que le ofrecía, más que al hombre.
Y entonces, al hacerlo de esta forma, ¿sí? Al hacerlo de esta manera, convenciendo a Eva, sabe que convenciendo a Eva va a convencer a Adán, ¿sí? Por eso es que también Eva es la primera que come y después él se lo da a Adán, porque nos vamos a dar cuenta que entonces come y se da cuenta que puede, pues bueno, entonces en ese momento no muere, o sea, no cae instantáneamente así como fulminada porque haya muerto. Adán se da cuenta que, bueno, ha comido y no ha caído, no ha muerto. Entonces, eso fue lo que también utilizó el demonio para poder hacer caer a Adán. Entonces, todo este tipo de situaciones, pues las va conociendo el demonio. Conoce la naturaleza del hombre, conoce la naturaleza de la mujer, y de esa forma, con ese conocimiento, sabe de qué forma, de qué manera, puede ir tentándonos a unos hombres o mujeres de una forma o de otra para podernos hacer caer. Y yo creo que todos lo sabemos. Como hombres tenemos tentaciones diferentes, estamos más inclinados hacia la lujuria, hacia la pereza, hacia la ira, y las mujeres no. Las mujeres están inclinadas más hacia lo que es el orgullo, hacia lo que es a lo mejor la crítica, hacia lo que es el poder tener libertad, ¿no? Libertad de hacer lo que ellas quisieran, ¿no? Entonces, son diferentes formas en las cuales el demonio va buscando. Y en este caso, porque los hombres me refiero a Adán y Eva, tenían todo en el Edén, no tenían nada material que les hiciera falta. Por eso es que busca esta tentación, buscando la satisfacción más interna que externa, para que pudiera hacer caer más a la mujer, pudiera relacionarse primeramente con ella, ¿sí? Por la situación interna, por la situación espiritual, que es más abierta por el lado de la mujer que del hombre. Bueno, y entonces, pues todo esto nos lleva a la cita última, en donde nos quedamos en la última clase. Vamos a hacer del libro del Génesis. Creo que nos quedamos en Génesis, capítulo 3, versículo número 5, por favor. Si alguien tiene la lectura y nos hace favor de poder hacerla. ¿Me escuchan? Si quieren yo la hago. Muy bien, Fede, por favor. Por cuanto Dios sabe que el día en que lo comáis, se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Sí? Fíjense bien cómo una vez que la serpiente le dice a la mujer que no es cierto que morirán, comienza diciéndole, es que Dios sabe. El decir, es que Dios sabe, le está diciendo a la mujer, le dice, ¿sabes qué? Es que Dios los está engañando. Es que Dios no confía en ustedes. Y comienza a sembrar, lo que decíamos también en la clase pasada, la duda y la desconfianza ante Dios. Comienza a hablar de que Dios nos está engañando, de que Dios no nos ha dicho o no quiere que nosotros conozcamos la verdad. Y dice más adelante, ¿no? Dice, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán los ojos, ¿sí? Como también sabemos, bueno, pues la mujer es, siendo más de naturaleza más interior, más interna, más sentimental, pues también es más curiosa. Sí, es más, su curiosidad de la mujer es más abierta, más despierta que la del hombre. Es lo que también aprovecha el demonio y es lo que señala aquí, ¿sí? Dice, es que Dios bien sabe que en el día que ustedes coman se les abrirán los ojos. Abrir los ojos no implica que los hombres hayan estado cerrados de los ojos, que no hayan podido ver, no, ellos veían físicamente bien con sus ojos.
lo que nos quiere comentar aquí y lo que le está ofreciendo al demonio es que van a poder conocer más cosas de las cuales no tenían ellos hasta ese momento el conocimiento. Dice, y dice más adelante, y serán como dioses, ¿sí? Y en ese momento, cuando el demonio les dice serán como dioses, lo que les está diciendo es decir, ¿saben qué? Ya no van a necesitar de Dios. Ya no van a depender de Dios. Cuando ustedes coman de esto, entonces, ustedes van a poder hacer su voluntad. Ya no van a tener necesidad de escuchar y de obedecer a Dios. ¿Sí? Y entonces dice más adelante, y conocerán lo que es bueno y lo que no es. Fíjense bien, hermanos, que cuando nosotros comenzamos a ver los primeros versículos, los primeros capítulos de la Biblia, decía cómo es que Dios fue creando todo bueno. Y dice, y Dios hizo esto y lo hizo bueno. Y Dios hizo esto y lo hizo bueno. Y aquí el demonio está empleando esa misma palabra, eso mismo que distingue a Dios para decirle, ustedes serán como dioses y ustedes van a poder decir lo que es bueno de lo que no es. Es decir, él le está ofreciendo exactamente lo mismo por lo cual él cayó, ¿sí? Y se alejó de Dios. El querer ser como Dios, el poder decidir lo que es bueno para mí y lo que no es. Y en la actualidad, hermanos, es lo que nos ofrece exactamente el mundo. Vivir independiente de Dios, que nosotros podemos decidir lo que es bueno para nosotros y lo que no es. La iglesia, Dios no está peleado con el adelanto científico, no está peleado con el adelanto tecnológico. El problema es cuando nosotros decidimos dejar fuera a Dios de nuestra vida, de esa ciencia, de esa tecnología, de lo que nos puede ayudar, pero que nos hace alejarnos de Dios. Y es lo que yo creo mucho vemos hoy en la actualidad. Vemos que el hombre, mucho de la situación humana en la cual nos encontramos actualmente es porque hacemos precisamente esto. Queremos ya no depender de Dios, queremos ya no obedecer a Dios y queremos decidir nosotros lo que está bien o lo que está mal. Simple y sencillamente lo que vemos en nuestro país y en muchas partes del mundo, y la verdad es que ya no solamente en nuestro país, en muchas partes del mundo, ¿sí? Decidir lo que está bien. Decidimos que ahora ya se puede hacer el aborto a los 3 meses, a los 2 meses, no importa. Decidimos que podemos utilizar la píldora del día después. Decidimos que podemos permitir la unión entre homosexuales. Decidimos que podemos permitir la adopción de este tipo. Decidimos y todos vamos a ir decidiendo lo que es bueno para nosotros, fuera de los mandatos de Dios. Eso es lo que el demonio nos ofrece. Es lo que él les ofreció en ese momento y es lo que nos ofrece en la actualidad. ¿Sí? Es lo que en la actualidad hace precisamente que el hombre comience a separarse de Dios. Acuérdense cómo se llama nuestra lección. Los hombres rompen con Dios y ese rompimiento se da a través del pecado. ¿Y qué es el pecado? Es desobedecer a Dios. ¿Sí? Es no estar en sintonía con Dios, respetar su voluntad. ¿Y por qué debemos respetar su voluntad? Pues porque precisamente Dios creó todo con un orden. Dios creó todo porque Él lo creó con ese orden, con esa armonía, con ese equilibrio, el cual tendría que estar funcionando para que todas las cosas funcionen correctamente. Pero cuando hay un desequilibrio, cuando alguien comienza a romper ese equilibrio, pues las cosas comienzan a ir mal, como se lo está ofreciendo aquí precisamente el demonio. Y entonces dice que cuando el ofrecimiento del demonio es ese, ¿sí? Que nosotros podamos decidir sin que dependamos de Dios. Es lo que el demonio siempre ha ofrecido y siempre seguirá ofreciendo. El que nosotros queramos ser independientes de Dios. Vamos a ver el siguiente versículo número 6, por favor.
para ir avanzando en la cita. A ver, si quieren, yo lo leo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, tentador para los ojos y deseable para lograr inteligencia. Ella tomó su fruto y lo comió, compartiéndolo con su marido que estaba con ella. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, fíjense, hermanos, como aquí en el versículo número 6 dice, a la mujer le gustó. Aquí en este pequeño versículo hay las 3 tentaciones que nosotros sabemos que como hombres tenemos. La tentación de la carne, la tentación del mundo y la tentación del mal, la tentación del poder. Son las mismas tentaciones que el demonio le ofreció a Jesús cuando se encontraba en el desierto. Y vamos a irlas viendo poco a poco. Dice, a la mujer le gustó ese árbol. Imagínense que la mujer, ¿cuántas veces habrá pasado por donde estaba ese árbol? Digo, y lo había visto, ¿sí? Lo había visto. Sin embargo, nunca lo había visto tan bueno, nunca lo había visto tan apetitoso, nunca lo había visto tan atrayente como en ese momento. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado funciona así. Hay cosas que vemos, pero cuando el demonio comienza a actuar y comienza a poner pensamientos en nuestra mente, en nuestra cabeza, es cuando comenzamos nosotros a descubrir algunas cosas que nos llaman la atención. Aquí hay algo importante para comentar. El demonio, si ustedes se dan cuenta, en ningún momento le dijo, come. O sea, nunca utilizó una palabra, una frase imperativa, decir, come la manzana, come de ese fruto, en ningún momento, ¿no? Nunca fue una orden directa, siempre fue una insinuación, y siempre fue el decirle, oye, pero si llegan a comer, y es que si pasa, nunca fue así. Entonces, el demonio, hermanos, nunca nos va a decir, agarra una pistola y mata. Nunca se va a presentar de una forma horrible, nunca se va a presentar de una forma en la cual nosotros veamos la maldad. Siempre se nos va a presentar de una forma atrayente, bella, una forma en la cual, digamos, nunca habíamos distinguido o percibido algo o de alguien. Pero que el demonio en donde sí puede influir es en nuestros pensamientos, ¿sí? El demonio trata precisamente de utilizar nuestros pensamientos, nuestra imaginación, para podernos hacer caer en las tentaciones. La tentación, también hay que aclararla, la tentación pues no es mala, la tentación nos ayuda a crecer. Y la tentación se puede quedar hasta la tentación en tanto nosotros no hagamos que esa tentación, ¿sí?, se consume en el acto. Entonces, eso sí es lo que va a utilizar el demonio. Los pensamientos, la imaginación, los sentimientos también para hacernos caer. Muchas cosas en las cuales él es su campo en el cual puede desenvolverse y hacer que el hombre pueda actuar, ¿sí? Y entonces, la mujer que muchas veces quizás había pasado por ese árbol, nunca lo había visto tan apetitoso. Pero dice aquí la palabra de Dios que entonces la mujer le gustó el árbol. Le gustó el árbol, dice, porque atraía a la vista. De decir que le gusta el árbol, ¿sí?, habla de un deseo carnal. Habla de que la mujer o el ser humano, cuando caemos en este tipo de atracciones, cuando vemos las cosas que sabemos que están mal, pero que nos atraen, normalmente es la atracción
carnal, una atracción de un deseo de la carne. Habla de la carne en el sentido de puede ser el gusto, puede ser la vista, puede ser el tacto, puede ser todos los sentidos por los cuales entran las tentaciones. Entonces, todos nuestros sentidos, que son los que tienen contacto con el mundo, son los que muchas veces nos van arrastrando hacia el pecado, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Sí? ¿Qué es lo que tocamos? ¿Qué es lo que, etcétera, etcétera? Dirá San Juan, el oído y los ojos son las ventanas del alma, por donde entra. También Jesús lo dirá, ¿verdad? Los ojos son la ventana de nuestro corazón, por donde entra todo lo que, por lo que vemos, todo eso entra a nuestro corazón. Y a partir de ello nosotros somos capaces de actuar y de poderlo realizar, ¿sí? Entonces, esta primera característica nos hace denotar cómo es que Eva se siente atraída, tiene un deseo carnal, un deseo de satisfacción, de poder alimentarse, primeramente, de ese fruto, ¿sí? El segundo deseo que se puede ver aquí es cuando dice que atraía a la vista, ¿sí? Este atraer a la vista habla de un deseo precisamente de este sentido, de los ojos, ¿sí? De ver lo prohibido como algo deseado, de ver lo prohibido como algo atrayente, como algo que le puede ayudar, ¿sí? Para ser mejor, para poder verlo, para poder verse mejor. Digamos, en el primer deseo, ustedes nos recordaremos, digo, sin irnos tanto para allá, pero yo creo que muchos recordamos cuando Jesús fue tentado. La primera tentación era, convierte estas piedras en pan para satisfacer su hambre. Es la misma tentación. A la mujer le gustó el fruto para podérselo comer. La segunda tentación fue cuando el demonio lo dice, entonces le ofreció todos los reinos de la tierra, le ofreció todo lo bello que estaba en la tierra. Y esto es esta segunda parte, ¿no? En donde dice que la mujer con la vista vio que era atrayente, que era apetitoso, ¿sí? Que le gustaba, ¿no? Que se veía muy, muy exquisito para poderlo comer, ¿sí? Es equiparado a esta segunda tentación que le hace el demonio a Jesús. Y la tercera, que le dice, y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento, ¿sí? Era tan excelente para alcanzar el conocimiento, que es el deseo del orgullo, el de sentir, el sentirse igual que Dios, el poder encontrar realmente una igualdad con Dios para poder decidir lo que estaba bien o lo que estaba mal. Este es el sentido que la mujer encuentra en estos tres deseos, el impulso de quererlo realizar. Y entonces en ese impulso, ¿sí? En estas tres cosas con las cuales se va descubriendo lo que el demonio está ofreciendo, la mujer va a tomar de este fruto para poderlo comer. ¿Sale? Vamos a hacer la siguiente cita. La siguiente cita es, bueno, la cita con el siguiente versículo, perdón, el capítulo es el mismo, pero vamos a ir haciendo el siguiente versículo, por favor. Si alguien del lado del Facebook nos ayuda con la cita, por favor. Alex, ¿es el versículo 8? No, el 7. El 7, ok. Sí, el 7. Entonces se le abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, pues ya una vez que vimos en el versículo anterior, que a Eva comió y se lo compartió a su marido. Digo, si nos damos cuenta, ahí, pues la mujer, el hombre
pues no dijo nada, ¿sí? La mujer no dijo nada, perdón, el hombre no dijo nada, ¿sí? Y únicamente comió. Por lo que les comentaba hace rato, ¿no? Como vio que la mujer no cayó fulminada, o sea, no murió, dijo, bueno, y comenzó también a desconfiar de Dios. Aparte de que, como decíamos, ¿no? La mujer, una vez que lo come, pues se lo ofrece a su marido como una forma de poderlo convencer de que no había sucedido nada. Y entonces, pues el hombre cae también y come del mismo fruto. Y aquí, bueno, pues también él deja de cumplir con esta misión que tenía también, o que tenemos también, ¿no? Como varones, de ser el cuidador, de ser el que provee, el que cuida, en varios sentidos, a la mujer, de poderla cuidar, de poder estar con ella, para poderla ayudar. Y entonces en el versículo número 7 dice que se les abrieron los ojos, y no son los ojos físicos, son los ojos de la mente, son los ojos de la conciencia. En ese momento se despierta la conciencia, y entonces esta conciencia, que nosotros lo conocemos como conciencia ya ahora, pero es la voz interior, la que está dentro de nosotros, la que Dios puso cuando insulfó el aliento de vida, el alma, esa conciencia se despierta. Y entonces, por eso Dios le dijo, es el árbol del bien y del mal. Se despertará, vas entonces a conocer lo que está bueno, lo que está bien y lo que está mal. En esa conciencia Dios, fíjense cómo no abandona, a pesar de que el hombre ha caído en pecado, no lo abandona a su suerte, sino que ha dejado esta conciencia, esta voz de la conciencia, para poderle decir lo que está bien y lo que está mal. Entonces, en ese momento se despiertan, pero entonces ya ellos ya se dan cuenta de algo importante, o de muchas cosas importantes. Primeramente, al abrir los ojos de la conciencia, de la mente, se dan cuenta físicamente que están desnudos. Antes no lo estaban, sí, de hecho vivían así, pero no existía, vivían de una forma inocente, no conocían la maldad, no vivían con pensamientos de maldad, se veían como su cuerpo, como una creación de Dios, y no había maldad en ellos. Cuando caen en pecado, entonces comienzan, dice, a descubrir esa mente, y esa conciencia comienza a darse cuenta, se comienzan a dar cuenta de que, bueno, físicamente están desnudos. Y es la primera vergüenza que ellos tienen, fruto del pecado. Una característica importante del pecado es que el pecado, ¿sí?, una vez consumado, nos va esta conciencia a llevar hacia esa situación. Cuando todavía tenemos la conciencia despierta, ¿sí?, a esa vergüenza, ¿no?, a ese arrepentimiento, a esa situación en la cual muchas veces nosotros sabemos que hemos hecho mal. Y entonces ellos, aunque ignorantes de la maldad, porque eran inocentes, despiertan esa conciencia y se dan cuenta físicamente de que están desnudos, pero también se dan cuenta espiritualmente de que han sido engañados por el demonio, porque el demonio les dijo, es que si ustedes comen, entonces van a ser como dioses, van a conocer, van a ser igual que Dios. Pero se dan cuenta entonces en ese momento que el demonio les ofreció mucho, pero no cumplió con nada. Y el pecado es así, hermanos. Finalmente el pecado es así. Muchas veces pensamos que haciéndolo nos va a ir bien, vamos a tener todo lo que queremos, vamos a conseguir lo que queremos, y a lo mejor en el momento puede ser así, a lo mejor en el instante o en un tiempo determinado podemos estar viviendo bien, pero sabemos por la experiencia y por lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios, que el pecado siempre nos va a arrastrar hacia el distanciamiento con Dios. Nos va a arrastrar hacia el mal, hacia el dolor, hacia la enfermedad, hacia todo aquello, ¿sí?, que lastima al ser humano. Entonces, aquí los hombres, o sea, Adán y Eva, se dan cuenta entonces de que el engaño del demonio ha sido tan grande que les ha quitado también todo aquello de lo que ellos no se daban cuenta. ¿Sí? Ellos
vivían en el paraíso, tenían todo, pero al momento de caer en pecado se dan cuenta de que han desobedecido a Dios y que aunque no murieron instantáneamente físicamente, pero sí han muerto como espiritualmente. Se dan cuenta que esa muerte a la que Dios se refería no era la física, sino que era la moral, la espiritual. El que han muerto a la gracia de Dios, han muerto hacia esa relación, han roto con Dios y han cortado precisamente esa relación con Dios. Y entonces, pues bueno, eso es lo que nos dice en este versículo, para entenderlo bien, de que este pecado hace que los hombres abran su mente y su conciencia a encontrar el engaño del demonio y todo lo que han perdido por escuchar a la serpiente y no obedecer a Dios. Vamos a hacer entonces la siguiente cita, por favor, y ahí mismo el siguiente versículo. Y cabe aclarar algo importante también en lo que buscan la cita y alguien la puede hacer. Cabe aclarar algo importante, ¿verdad? 2 puntos importantes hasta este momento. Hablar primeramente de que en la Biblia pues no dice que haya sido una manzana, dice que fue un fruto, no dice cuál, pero se pone, o la tradición, o como lo hemos escuchado, la manzana, porque digo, es algo que pues atrae la vista cuando vemos una buena manzana, claro, ¿verdad? Por eso se ve apetitosa, se ve que se trata de disfrutar de comer, por eso que se le ha dado ese símbolo. Pero algo más importante es comprender y entender que el pecado de Adán y Eva no fue de tipo sexual. Acuérdense que Dios cuando los creó les dice, los bendijo, es decir, Él los bendijo cuando fueron creados Adán y Eva, les dijo, multiplíquense y llenen la tierra, es decir, bendijo esa relación sexual entre Adán y Eva como una primicia de lo que es el matrimonio, o sea, primero la bendición y después la relación sexual, y no como lo queremos hacer al revés, ¿verdad? Primero la relación sexual y a ver si queremos, pues después el matrimonio, ¿no? O sea, Dios establece bien el orden, primero la bendición y después la relación sexual. Y Dios entonces no condena, o el pecado no fue de tener una relación sexual. El pecado fue de desobedecer a Dios, de desconfiar de Dios, de hacer lo que uno quiere sabiendo que eso es importante, sabiendo que estamos desobedeciendo lo que Dios nos pide, ¿sí? En su mandato. Vamos entonces a continuar. Si alguien tiene, por favor, ahí el siguiente versículo. Por favor, Nelson. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor, andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él en los árboles del jardín. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Entonces, fíjense cómo en este momento, pues Dios, que bajaba todas las tardes a platicar con ellos, pues Dios sabía perfectamente lo que había sucedido. Dios sabía que habían desobedecido, pero si algo tenemos bien importante, hermanos, es que la Iglesia Católica es la única en la cual se profesa que Dios baja a encontrarse con el hombre y no que el hombre tenga que buscar a Dios. Habían caído en pecado, Dios lo sabía, y dice aquí la palabra de Dios, oyeron después la voz de Yahvé que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde, como siempre, ¿sí? Y dice que estaba ahí, no se alejó de ellos. Dice, el hombre y la mujer se escondieron. ¿Por qué se escondieron, hermanos? Pues porque ellos sabían que habían desobedecido a Dios. El pecado, primeramente, uno de los primeros efectos del pecado es que el pecado rompe la relación con Dios, como viene aquí en el título de esta lección.
El pecado rompe esa relación con Dios. El hombre se aleja de Dios, no Dios se aleja del hombre, no. El hombre se aleja de Dios. Es el hombre el que ha roto esa relación con Dios. Y el segundo paso es que después de romper esa relación, lo que muchas veces ocurre es que el hombre se esconde de Dios o nos escondemos de Dios. Y yo creo que somos de la experiencia muchos de nosotros cuando a veces nosotros mismos o alguien muy cercano nos ha dicho, ¿verdad? Es que yo no tengo perdón de Dios. Yo he pecado mucho contra Dios. Yo ya no puedo hacer nada para que Dios me perdone. Y no es cierto, hermanos. Dios siempre nos va a buscar de una o de otra forma. Y yo creo, hermanos, que esta condición en la cual nos encontramos ahorita, en la cual ya llevamos casi 3 meses y medio sin tener los sacramentos de la reconciliación, de la comunión o ningún otro tipo de sacramentos, nos tienen que hacer conciencia, hermanos, de que tenemos que buscar en la primera oportunidad que haya el poder nutrirnos del sacramento de la reconciliación. Pero no una reconciliación como a lo mejor la teníamos pensado o hecha cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, no sé cada cuánto nos confesábamos, de decirle al Padre, Padre, es que pues he hecho, no, debe de ser realmente una reconciliación profunda, completa, íntima. No sé si ustedes conozcan, pero existe algo que se conoce como la confesión general. ¿Qué significa esto? Hacer una confesión general significa que yo ahorita, a la edad que tengo, no voy a decir ahorita mi edad, porque si no voy yo solito a balconear, pero cada uno de nosotros, en la edad que tenemos, ahorita podemos tener más conciencia de lo que a lo mejor hicimos desde que tenemos uso de conciencia. Porque a lo mejor nos hemos venido confesando y a lo mejor no hemos hecho esa confesión general en la cual ahorita yo sé que aquello que a lo mejor no veía como un pecado porque no tenía la madurez mental, no tenía la madurez espiritual, no tenía la formación, no tenía el conocimiento, en ese momento probablemente para mí no era realmente algo que tuviera que confesar, pero ahorita yo creo, puedo pensar que muchos de nosotros debemos de tener esa conciencia. Entonces, tenemos que tener la oportunidad en el momento que se dé de poder buscar el sacramento de la reconciliación para podernos encontrar con Dios. Y no hacer lo que hicieron Adán y Eva en este momento, ¿verdad? Dice que entonces se escondieron de Dios. La palabra de Dios, hermanos, nos está cuestionando y nos está diciendo, y por eso yo he querido ir versículo por versículo, para que realmente podamos discernir, reflexionar y pensar realmente qué es y de qué forma yo he sido o un instrumento o me he dejado llevar por las tentaciones y he caído en ellas. Que podamos realmente distinguir y reflexionar qué es lo que debo yo de poder confesar en el sacramento para encontrarme con Dios y no esconderme de Él. Porque, hermanos, déjenme decirles, no sabemos realmente si esto que estamos viviendo vaya a mejorar. Y lo primero en lo cual tenemos que estar preparados es en la parte espiritual, en cómo tengo mi relación yo personal, no mi esposa, no mis hijos, no nadie más, yo con Dios. ¿Cómo tengo yo esa relación? Y como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Él permite todas las cosas para el bien de el que los ama. Y yo creo que Dios nos ha permitido mucho tiempo, ahorita 3 meses y medio, para que tengamos tiempo en pensar, en reflexionar y en saber que no tenemos la vida asegurada, nadie. Que si antes no la teníamos ahorita, pues yo creo que nos damos cuenta que todavía puede ser algo más fácil de poder perder. Y entonces, descubrir que tenemos que encontrarnos con Dios y no escondernos, a pesar de los que hayamos hecho, es descubrir realmente que podemos encontrar un Dios amoroso. Como lo presenta aquí, ¿sí? Dice que ellos oyeron a Dios que estaba paseándose
como todas las tardes por el jardín. ¿Sí? Y entonces dice, el hombre y la mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Dios no los iba a ver, pues claro, ¿sí? Pero es ahí donde viene una situación importante, ¿verdad? Un pecado, hermanos, arrastra otro pecado, y ese otro pecado arrastra otro pecado, y así un pecado pequeñito puede arrastrar uno más grande, y otro más grande, y otro más grande, y después se hace una masa tan grande, así como una bola de nieve en una montaña en declive, que después ya no sabemos por dónde escapar. Entonces ellos, en lugar de encontrarse con Dios, en lugar de actuar con ese amor con Dios y poderse estar en su presencia para que los pudiera ayudar, dice, se esconden. Y dice que entonces, al esconderse, dice, se escondieron entre los árboles del jardín para ocultarse de la vista de Dios, ¿no? ¿Alguien nos podemos ocultar? Pues no, ¿verdad? Muchos decimos, pues es que nadie me vio cuando yo pequé. Yo me podría esconder en cualquier lado para poder pecar, ¿sí? Poder engañar a todo el mundo, pero el único al que no puede engañar es a Dios. Este es el sentido que tiene, ¿sí? Querernos esconder para que Dios no nos vea de nuestros pecados no es algo en lo cual nosotros podamos realizar. Dios conoce nuestro interior. Y por eso decíamos en la introducción de este curso bíblico, ¿sí? Dios es una espada de doble filo que entra hasta lo profundo del ser, hasta los tuétanos de los huesos, hasta lo profundo del corazón. Porque nada queda oculto a los ojos de Dios nuestro Señor. Entonces, vamos a continuar con el siguiente versículo número 9. Si alguien me ayuda, por favor, con la lectura del versículo. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Fíjense bien, hermanos, Dios baja y le da al hombre la oportunidad de poderle hablar, de poderse encontrar con él. Dios le dice, llamó al hombre y le preguntó, le dijo, ¿dónde estás? Dios sabía que habían pecado, Dios sabía que se habían escondido, Dios sabía en dónde estaban escondidos. Y desde ahí Dios nos habla, y Dios le habla, ¿dónde estás? Y es la pregunta, hermanos, que nosotros tenemos que hacernos ahorita, yo aquí en mi vida, ¿dónde me encuentro delante de Dios? ¿Me encuentro escondido? ¿Me encuentro realmente en su presencia? ¿Me encuentro de frente a Él dialogando? ¿Me encuentro oculto o pensando que me estoy oculto a su voluntad, a sus mandamientos, a sus sacramentos, a su iglesia? Y desde donde nos encontremos, hermanos, sean grandes pecados, sean pecados veniales, sean donde nos encontremos, en la condición donde estemos, sea que llevamos tiempo sin confesarnos, sea que no estemos bautizados, Dios nos habla y nos busca y siempre nos va a preguntar en dónde nos encontramos. ¿Y qué implica la pregunta, hermanos? Que nosotros podamos pensar y reflexionar, saber responder a Dios y saber admitir dónde nos encontramos. ¿Sí? Por eso es que Dios nos da precisamente la inteligencia, la libertad y la voluntad. ¿Sí? Esos tres elementos importantes que son imagen de Dios y que el demonio quiere destruir. ¿Para qué? Para que nosotros no seamos esa imagen de Dios. Obstruye nuestra inteligencia, obstruye nuestra voluntad, ¿sí? Y condiciona nuestra libertad. Pero desde ahí, Dios pregunta, ¿y dónde nos encontramos? ¿Dónde estamos? ¿Estamos bien en nuestra familia? ¿Estamos bien con mi pareja, con mis hijos? ¿Estamos realmente actuando como debería de ser una vida cristiana?
Y esa es la pregunta que debemos de hacer. Vamos a hacer la siguiente cita, el siguiente versículo, perdón, el versículo número 10. Yo lo quiero leer. Por favor. El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Pues fíjense, lo primero una de las primeras cosas que sucede cuando pecamos es que rompemos con Dios. La segunda cosa que nosotros comenzamos a experimentar con el pecado es el miedo, el temor, la angustia, la desesperación. Todas este tipo de cosas, hermanos, que muchos de nosotros probablemente traemos, son fruto del pecado. Entonces, ¿qué tanto nosotros realmente nos encontramos libres? Y no significa que una libertad es decir, yo soy temerario, no, yo no le tengo miedo a nada, no. ¿Qué tanto nos encontramos realmente libres y confiados en estar en la presencia de Dios? De no experimentar el miedo o la angustia de saber, de pensar que yo estoy haciendo las cosas correctas, que yo estoy relacionándome con Dios y de que que con Él puedo enfrentar, puedo salir adelante en muchas cosas, ¿no? Entonces, el versículo 10, dice, el hombre contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y por eso me escondí. Ahí es donde el hombre se da cuenta de que al caer en pecado, al desobedecer a Dios, comienza a experimentar este miedo que nunca había sentido, pero que en ese momento, como el demonio se lo hizo ver, es que podía ser como Dios, y se da cuenta pues que no ha sido como Dios, sino que al contrario, ha roto y ha caído, ¿sí? Ha caído en la desobediencia a Dios. Vamos a leer el siguiente versículo. Vamos a leer, si quieren, para irnos un poquito más rápido, porque hay algunas preguntas que por ahí me gustaría contestar. Vamos a leer del versículo 11 al versículo número 13. Unos cuantos versículos más para poder leer la palabra de Dios. Si gustan, yo leo. Por favor, Fede. Entonces preguntó Dios, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del cual te mandé que no comieras? Dijo entonces el hombre, la mujer que me diste para que me acompañara me dio de ese árbol y yo lo comí. Y le dijo Dios, el Eterno, a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer contestó, la serpiente me engañó y yo comí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, entonces imagínense la paciencia que tiene Dios. Dios baja, está caminando por el jardín, comienza a preguntar, ¿dónde estás, Adán? Y Dios prácticamente tiene que hacer como que investigador, ¿verdad? Sabiendo todo lo que había ocurrido, pero Dios va teniendo esa paciencia, va poco a poco. ¿Y por qué hace esto? Porque Dios nos quiere dar la oportunidad, nos da a todos nosotros, mientras tengamos vida, tener la oportunidad de reconocer, de arrepentirnos, de decirle al Señor, Señor, te fallé. Y entonces dice el versículo número 11, que Yahvé Dios replicó y le dijo, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? Yo creo que si en ese momento Dios, dando la oportunidad de que el hombre pudiera reconocer, fíjense bien, y Dios sabía que quien había hecho caso a la serpiente era la mujer, pero sin embargo no se dirige a la mujer, se dirige al hombre, por lo que les había comentado al principio. Dios le había dado la indicación a Adán, le había dicho,
no coma de este árbol, de este fruto. Y Adán se lo había comunicado a Eva, pero el primer responsable es el hombre. De aquí podemos derivar una situación que vamos a ver más adelante, de por qué la Biblia habla de que el hombre es cabeza de la familia. Es la cabeza y el responsable ante Dios de lo que sucede con su familia, con su esposa, con sus hijos. Entonces, más que verlo como un privilegio, el que cuando la Biblia dice que el hombre es cabeza del matrimonio, de la casa, de la familia, es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque aquí nos lo dice claramente que Dios va a pedir la cuenta primeramente al hombre. Y entonces yo le pregunto a nosotros como varones, ¿nosotros realmente como varones vivimos realmente en santidad o lo más aproximado a ella, o hacemos el esfuerzo para vivir de esa forma, para que cuando Dios nos pida cuenta podamos decirle que nuestra familia hizo lo que Dios pedía, que nuestra familia actuó de acuerdo a los mandamientos de Dios? Nosotros somos los primeros responsables como varones. ¿Qué tanto estamos formados? ¿Qué tanto conocemos? ¿Qué tanto nos esforzamos? Nosotros somos los que tenemos que dar el testimonio como varones, porque a nosotros Dios nos va a pedir esas cuentas. Y entonces nosotros somos los primeros que tenemos que formarnos, conocernos, esforzarnos. Desafortunadamente es al revés, ¿verdad? En muchos de los grupos, en muchas situaciones de actividad dentro de la iglesia, las que hay más son mujeres que hombres. Porque a veces decimos los hombres, no, es que eso es para mujeres, por no decir otra palabra. Es que eso nada más allá las mujeres que vayan allá a ayudarle al padrecito, que son las que tienen que ver y de conocer. Nosotros no tenemos necesidad, nosotros podemos solos. ¿Sí? Yo me he ganado esto, lo que soy, por lo que he hecho, ¿y no? Dios aquí está pidiendo las cuentas a Adán, porque es entonces él el primer responsable de lo que ha actuado él. Y entonces, pues es lo que tenemos que buscar, ¿sí? Ser realmente, no por el sometimiento, sino por el testimonio, el testimonio del conocimiento, el testimonio del poder transmitir la experiencia de Dios del hombre hacia su familia. De esa forma es el sometimiento, no de otra forma, ¿sí? Que realmente la mujer vea en el hombre, en el varón, el reflejo de saber que ese hombre, ese varón, está lleno del Espíritu de Dios. Entonces sí, se someterá. En tanto, pues no, ¿verdad? Entonces no sería es una tiranía, ¿sí? Que es finalmente lo que sucedió, ¿no? Y entonces Dios le pregunta al hombre para que él tenga la oportunidad de reconocer y de arrepentirse. Pero entonces, otra de las cosas que trae el pecado es que no nos hace responsables de nuestros actos. Nos da vergüenza poder reconocer que hemos fallado, que hemos pecado. Nos da miedo responsabilizarnos de nuestros actos, de lo que hemos hecho, ¿sí? A pesar de que Dios nos dé la oportunidad, nos da esa vergüenza, ¿sí? Y nos hace irresponsables ante lo que hemos hecho, ¿sí? Nos hace irresponsables. Y entonces, pues es muy fácil, ¿verdad? Cuando a veces uno no quiere hacerse responsable de las cosas, pues es muy fácil culpar a los demás. Y entonces el hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Entonces, ¿quién tiene la culpa entonces aquí? Ya resumiendo todo esto, muchos diremos, ¿no? Pues la mujer es la mujer, la responsable, pues no. Si nos fijamos bien en el versículo, dice, el hombre respondió, la mujer que tú pusiste a mi lado. Ahora, ¿quién tiene la culpa? Pues fue Dios, ¿verdad? ¿Para qué creó a la mujer? El hombre le está respondiendo a Dios, es que si tú no me hubieras puesto a esta mujer a mi lado, pues yo no hubiera pecado. Entonces,
Ahora, ya vino el rompimiento con Dios, ahora ya viene el rompimiento con su mujer. Rompimiento con Dios, rompimiento con la humanidad, rompimiento con la comunidad, rompimiento con la iglesia. Y vean ustedes mucho, hermanos, o sea, las personas que muchas veces no quieren acercarse a la iglesia, que dicen, no, es que el padre es esto, que los grupos, que la iglesia, nada más hay que ver cómo viven en su vida. Para ellos es más fácil vivir en pecado. No quieren acercarse a la iglesia porque aquí en la iglesia pues se pide realmente una conversión, un cambio de vida. ¿Sí? Y entonces es más fácil para ellos pues romper esa relación con la comunidad, con su iglesia. Y dejan de lado esta relación comunitaria. Dejan de ir a la iglesia, en una palabra. Dejan de frecuentar los sacramentos, dejan de frecuentar los grupos. Las personas que comienzan a entrar en una situación de pecado, es muy fácil que comiencen también a romper la relación en su propia familia. Familias en donde el pecado prolifera, donde no tienen bautismo, no se confiesan, no comulgan, no van a la iglesia. ¿Cómo viven, hermanos? Y no quiere decir que muchos de nosotros no tengamos ese tipo de problemas, a pesar de estar en el camino de Dios, pero nos esforzamos, buscamos reconciliarnos con Dios, sabemos que si nos soltamos nos puede ir peor y tratamos de, hacemos oración en estos momentos, buscamos la palabra de Dios, nos fortalecemos de una o de otra forma, pero tratamos de luchar para no vivir solos. ¿Sí? Y esto es algo importante, hermanos, que ahorita en estas condiciones tenemos que tener muy en cuenta, ¿sí? Y si por algo, la verdad es que si por algo quisimos, gracias a todos ustedes, poder hacer este tipo de curso de esta forma, es porque si ahorita nos encontramos lejos de una comunidad, lejos de un grupo, lejos de nuestra iglesia, sin sacramentos, pues al menos tenemos que aprovechar estos tiempos y esta oportunidad para podernos relacionar, ¿sí? Porque el mal, hermano, nos está queriendo quitar la relación de seres humanos. Al rato nos vamos a echar, fíjense bien cómo están aconteciendo las cosas, ¿sí? Ahorita ya le echamos la culpa a China, vamos a la calle y nos quedamos viendo al que no trae cubrebocas, o ya no podemos saludar de mano a las personas, ni siquiera a nuestros familiares. ¿Qué es lo que está pasando? Nos están dividiendo. Nos están haciendo que perdamos una naturaleza humana de confianza, de relación, fruto de un pecado. Y entonces, pues el hombre dice, pues yo no soy responsable, la mujer que tú me diste, y entonces, pues ni modo, la mujer. El Dios por haber dado a la mujer y la mujer por haber hecho el acto. Y hay un rompimiento entre los hombres. Hay un rompimiento entre las relaciones humanas. Y esa es la división. Por eso se llama demonio, porque divide las relaciones. Devulus, en latín, significa división. ¿Sí? Dice el dicho, ¿verdad? Divide y vencerás. Y es así como actúa el demonio. Trata de ir dividiendo las cosas, las situaciones, las personas, las comunidades. ¿Para qué? Porque divididos puede actuar mejor. Recordarán ustedes que cuando Dios creó al hombre, dice, y entonces vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Dios ve que lo mejor es que el hombre esté en compañía, que esté en comunidad, como él vive en comunidad, con la gracia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y con toda la comunidad de ángeles. Él expresa ese amor a su creación y vive en una relación comunitaria de amor. Es lo mismo que es para nosotros en ese reflejo. Pero el demonio lo que quiere es dividir. Y es lo que se provoca con el pecado. Una división entre los hombres. ¿Y cómo estamos viviendo, hermanos, ahorita? En una división. Cada uno en nuestras casas. ¿Y por qué? Porque nosotros hemos cometido pecados. Pues probablemente sí, hermanos, pero vámonos a un nivel global. ¿Cómo vive el mundo? Estamos viviendo en un mundo lleno de pecado, hermanos.
prácticamente como en Sodoma y Gomorra, pero a nivel global. ¿Sí? Hay fornicaciones, hay adulterios, hay prostitución, hay homosexualismo, hay bestialismo, hay tantas, o sea, todo lo que vemos en la palabra de Dios lo vamos a ver un poco más adelante. En Sodoma y Gomorra, todos esos pecados, antes fueron en esas ciudades, ahorita prácticamente en todo el mundo es lo que nosotros vemos. Y entonces ese pecado pues va a dar un fruto. ¿Cuál es el fruto? La división. Y estamos siendo divididos por esta situación del coronavirus y cada uno, y aún a pesar entre familias, pues no nos podemos encontrar, no nos podemos ver. Ojo, hermanos, tenemos que actuar y estar preparados para espiritualmente, interiormente, con la oración, con el conocimiento de la palabra de Dios. Y en la primera oportunidad que se dé con los sacramentos de la reconciliación y de la comunión, pero una verdadera y profunda confesión y comunión para que estemos preparados, hermanos, para lo que Dios vaya a permitir. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Creo que ahora sí hay algunas preguntas. Yo quisiera responder algunas preguntas que también me hicieron llegar a una persona por ahí en el WhatsApp. Bueno, ya contesté la primera, por qué el demonio habló primero con Eva y no con Adán. Creo que quedó contestada. Una segunda pregunta que venía ahí, que digo, ahorita la voy a contestar de una forma un poquito rápida, pero voy a dejar las referencias en los videos. Creo que las referencias que les dejé ahí en los videos, tanto en YouTube como en el Facebook, para las preguntas de la clase pasada, no sé, Fede, si por ahí las pudiste checar, creo que con eso podemos concluir que pudieron estar resueltas. Por ahí puse los vínculos para los libros del Padre Fortea y las referencias de lo que preguntabas de la jerarquía angelical, por ahí lo puse. Y de la misma forma voy a poner las referencias para esta pregunta que me hicieron, ¿no? Hay una pregunta que me hicieron que si estando hablando del pecado, el homosexualismo, que qué hay con él, ¿no? Que si una persona nace o se hace homosexual, ¿sí? Entonces, ahorita lo voy a tratar de responder. Voy a dejar también las referencias para que la persona que lo preguntó pueda revisarlas. Pero miren, la Iglesia no condena al homosexual, condena al acto homosexual. La Iglesia se queda hasta ahí, pero, y ahorita vamos a distinguir cada una de esas dos cosas, por eso me traté de tomar algunos minutos de esto, pero sí podemos hablar de que en algún momento dado, primeramente, médicamente no existe el gen, o sea, dentro del genoma humano no existe el gen de la homosexualidad. O sea, dentro de los cromosomas no existe el gen que diga si alguien va a nacer o no homosexual. O sea, el pensar que alguien nace homosexual, pues no existe. No existe el gen como tal. Lo que sí existe como tal es que probablemente haya alguna alteración biológica, mental, ¿sí? Incluso algún defecto genital por el cual alguna persona pueda tener alguna atracción por personas de su mismo sexo. Pero incluso los hermafroditas, aquellas personas que nacen con los dos sexos, en algún momento dado, pues, aunque a pesar de que vienen con la condición de los dos sexos, pues genéticamente es hombre o es mujer, ¿sí? Y ya después, pues bueno, se arregla eso para que pueda tener uno u otro sexo. Pero no existe como tal el gen homosexual. Entonces, podemos decir que no es que nazcan, sino que pueden venir con alguna alteración, algún problema biológico que pueda hacer que tiendan a una relación homosexual, eso sí. Pero si hay estas tendencias que pueden haber existido toda la eternidad, o sea, todo el tiempo, acuérdense que cuando Dios crea, dice hombre y mujer los creó, nada más. O sea, dejó muy claro, hombre o mujer. Genéticamente es hombre o mujer, no hay de otra. Pero teniendo este tipo de situaciones, ¿sí? Vuelvo a repetir, que pudieran haber existido desde hace mucho tiempo, en la actualidad se manifiestan más. ¿Por qué?
porque tenemos un mundo en el cual se han despertado, así como dice aquí, se abren los ojos a pensar y decir que una relación homosexual es normal, que una relación homosexual no tiene nada de malo, y se comienzan a despertar muchas ideas, muchas fantasías en las cuales estas personas pueden tener una tendencia más. Por eso dije que la iglesia no condena al homosexual. De hecho, la iglesia como tal, cuando encontramos, y yo en lo personal sí he tenido algunos casos de personas que en los cursos bíblicos se han acercado a mí y me dicen, oye, es que mira, pues la verdad es que yo soy homosexual, de los dos, o sea, hombre o mujer, ¿sí? Yo soy homosexual, pero la verdad es que pues yo ya llevo tanto tiempo y escuchando la Biblia, los cursos, pues yo quiero dejar eso. Entonces, la iglesia no condena al homosexual, lo que sí prohíbe es la práctica de la homosexualidad. Es decir, si una persona es homosexual, ya sea que por abuso sexual, porque así lo vio en su casa, porque le dijeron, porque se encontró con compañías o lo que sea, comenzó a tener esa tendencia, la iglesia no lo condena. Pero lo que sí tiene que hacer para poder estar dentro de la iglesia es que no debe de practicar, no debe tener esa práctica homosexual. Que eso no es nada nuevo. Finalmente, nosotros heterosexuales, pues también antes del matrimonio tenemos que tener un control sobre esa tendencia heterosexual, es decir, a la fornicación, ¿sí? A tener relaciones antes del matrimonio, ¿sí? Entonces, finalmente, incluso ya una vez casado, pues uno también tiene que vivir la castidad matrimonial, ¿no? Entonces, sí es una condición en la cual, pues, hay pasiones, hay tendencias, pero que se deben de ir controlando, se deben de ir manejando. Sin embargo, bueno, pues como lo estuvieron preguntando la clase pasada, pues, y lo estuvimos comentando también, hay muchas, pues ahorita de la ideología de género, que pues tratan de apoyar todo este tipo de situaciones y decir que son discriminados y que así nacieron y que sí existe el gen. Científicamente no se ha encontrado, no existe el gen de la homosexualidad, el gen de homosexual, no existe científicamente, no se ha probado científicamente. Pero ellos pues toman esto como bandera pues para atraer más personas y para poderlos hacer caer y poderlos allegar a sus grupos, ¿no? Como tal. De cualquier forma, vuelvo a repetir, yo en la descripción de los videos que suba en YouTube, hay 2 documentos muy importantes. Por favor, léanlos todos o léanlos esta persona que me hizo la pregunta. Hay un documento muy bueno, pero buenísimo, y no está muy grande, son 21 páginas nada más, 21 o 27, no me acuerdo bien. Pónganle ustedes ahí en el buscador, un documento de la iglesia, se llama Hombre y Mujer los creó, que es de la Congregación para la Educación Católica. Hombre y Mujer los creó. Yo de todos modos pongo el link ahí en la descripción para que ustedes léanlo. Ahí comienza a detallar exactamente diciendo cómo es que la persona nace, pero con todo lo que vemos, medios de comunicación, grupos, política, televisión, radio, familiares, o sea, educación, escuelas, todo lo que nos están vendiendo por todos lados, tratan precisamente de destruir el plan de Dios. Hombre y mujer los creó. Por eso este documento le pusieron así, hombre y mujer los creó. Ese es el plan de Dios. Pero haciendo que se destruya ese plan de Dios, está actuando el mal, el demonio. Así de claro, hermanos. ¿Sí? Así de claro. ¿Sí? Pero lean el documento, ahí viene más descrito, obviamente mucho mejor que como yo se los puedo relatar. También en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales o los párrafos 2357 al 2359, habla precisamente de los homosexuales. Cómo habla la palabra de Dios y la Biblia a través de ello para poder hablar con ellos, relacionarnos. La verdad es que, digo, la relación con ellos, pues es como ya se las comenté, ayudarlos de alguna u otra forma, decirles que Dios los excluye, ¿no? Pero sí deben de tener esta situación. Digo, depende mucho de la persona, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer? Si es homosexual, pues qué es lo que quiere realizar, qué piensa, ¿no?
quiere acercarse a Dios, pues con mucho gusto, pero debe tener esta situación. Situación que es para todos, ¿no? Los que queremos estar con Dios, es no vivir dentro del pecado. Bueno, creo que por ahí hay otra pregunta, ¿verdad? En el chat. Sí. Dice, ¿por qué dicen algunos que Adán tuvo otra mujer, primero llamada Lilith? Bueno, en la Biblia como tal no viene ningún nombre, ninguna mujer que haya tenido antes, ¿sí? Adán. Eso viene de una persona que estuvo poseída, ¿sí? Y que comenzó a relatar ciertas situaciones precisamente del Antiguo Testamento, pero digo, eso no está dentro de la Biblia. Y lo que sí podemos considerar, digo, y eso está abierto porque ustedes van a poder ver, digo, los que ya han leído, los que puedan leer más adelante en el Génesis, van a ver que cuando Dios, y lo vamos a ver, cuando Dios expulsa a Caín, después de haber matado a Abel, dice que él caminó y se encontró con otros pueblos. Y entonces decimos ahí, caray, pues no era Adán y Eva, y entonces, pues, ¿qué pasó? Adán y Eva y tuvieron a Caín y Abel, y entonces, pues, Caín se fue caminando y se encontró con otros pueblos. Bueno, aquí la Biblia lo que nos quiere decir es que Adán y Eva fueron la cabeza de la creación. Probablemente, no viene en la Biblia, sí, pero lo que algunos argumentan, algunos exégetas, que son los que explican la Biblia, probablemente Dios haya creado otras parejas, aparte de Adán y Eva. Pero Adán y Eva eran la cabeza, o sea, los primeros que creó fueron ellos, ¿sí? Y entonces, al ser otras parejas, bueno, pues se fueron extendiendo, pero los que eran los representantes, los primeros que Dios creó fue Adán y Eva. Pero de este nombre del que están comentando aquí, no viene en ninguna parte de la Biblia, del Génesis, que hable que haya Adán tenido otra mujer, ¿no? que haya estado antes que Eva. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. ¿Alguna pregunta o comentario? Tenemos que, digo, y por eso es que me he querido irme así muy, muy despacito, y de veras, hermanos, si tienen alguna pregunta para que lo aclaremos, es muy importante que tengamos muy clara realmente la doctrina de la iglesia, que tengamos muy claramente lo que nos dice la palabra de Dios, porque ya ahorita hay tantas cosas, hermanos, hay tanta confusión, ya hay tantos errores, y hay tantas cosas que si nosotros no estamos bien agarrados y bien puestos y bien formados, cualquier cosa nos puede desviar, nos puede sacar, ¿sí? Entonces, por favor, cualquier duda que tengan, a lo mejor en el momento pues están que no tengo ahorita la referencia, déjenmelo investigar porque les quiero dar bien el dato, puedo esperar a la siguiente reunión, ¿sí? Tampoco quiere decir que yo lo sepa todo, ¿sí? Entonces, pero si tienen alguna duda, por favor, externenla, díganla, coméntenla, porque les voy a repetir, ya con la nueva era, con todo lo que viene, con todo lo que hay en YouTube, con todos los comentarios que escuchamos, con todo lo que leemos, con todo lo que nos dicen, con todo lo que escuchamos, con todo lo que nos viene por todos lados, hermanos, ¿sí? Está muy en boga, está muy presente la apostasía. ¿Y qué es la apostasía, hermanos? El renegar de nuestra fe. El pensar y decir, es que esta no es la fe verdadera. Es que Dios, lo mismo que vimos en la Biblia, es que Dios me ha engañado, es que la iglesia me está engañando, es que yo no creo eso. Y renegar de la fe, renegar de la doctrina de la iglesia y renegar de lo que Dios nos ha pedido, es la apostasía. ¿Sí? Entonces, sí es muy importante, si tienen alguna duda, les vuelvo a repetir, no quiere decir que yo lo sepa todo, pero sí, por favor, si tienen alguna duda, con toda confianza, la puedan hacer. Entonces, también, si en algún momento dado no la puedo contestar, pues bueno, yo les haré el comentario y con mucho gusto me lo investigo y podré preguntar también a algunos amigos sacerdotes que conozco para que me puedan ayudar si hubiera la necesidad.
Entonces, si no tienen ninguna duda, algún comentario. Bueno, pues entonces vamos a terminar con nuestra oración del día de hoy, por favor. Vamos a ponernos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta noche que nos has permitido escuchar de tu palabra. Te pedimos, Señor, que lo que hemos escuchado pueda ser de reflexión para nosotros, sobre todo para poder comprender y entender que si hemos fallado, tú estás siempre permitiendo que nos encontremos contigo y sobre todo escuchándonos y alentándonos para poder restablecer esta relación. Te pedimos, Señor, que nos ilumines con tu Santo Espíritu para que en estos días que vamos a tener la oportunidad de poder reflexionar en las lecturas que hemos hecho, podamos realmente abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, pero sobre todo a disponernos a podernos nuevamente restablecer a través de los sacramentos la relación contigo. Lo hacemos pidiéndotelo con la oración que tú nos has enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, pues muchas gracias por conectarse. No terminamos la lección, todavía nos va a faltar, yo creo que a lo mejor una clase más o un par de clases más para terminar esta lección de Los hombres rompen con Dios, pero bueno, espero contar con su presencia, con su atención el próximo lunes. Que Dios los bendiga mucho, cuídense.